¿Cómo interpretar el modelo de situación financiera de una empresa? ¿A qué se refiere cada una de sus partes y qué información nos transmite de primera instancia cuando lo vemos? La respuesta a esas preguntas y más estamos por verlas en este video. Bueno, y para hacer todo esto de manera más práctica y más ejemplificada, vamos a hacer, por ejemplo, mención de un caso al que hicimos referencia en videos anteriores, el cual es que vamos a poner un negocio de limonadas, por ejemplo, y que en base a este escenario vamos a tratar de analizar lo que significa el estado de situación financiera. Entonces hablábamos que, por ejemplo, estábamos pensando en abrir o poner un puesto de limonadas y que pues para ello, pues lo primero que tendríamos que hacer de manera inmediata sería primero que nada pensar en la operativa, que es lo que vamos a hacer como tal, pero también vamos a tener que pensar al respecto de, por ejemplo, cuáles van a ser esas inversiones que vamos a necesitar para precisamente poder empezar a laborar, cuáles van a ser los recursos que vamos a necesitar y contemplar también el tipo de recursos de los cuales vamos a tener un constante flujo dentro de nuestra operativa, lo que podría ser denominado como el capital de trabajo, tales como pues insumos, materia prima y otro tipo de cosas e inclusive gastos que estaríamos teniendo que erogar de manera recurrente para continuar con la operativa de manera efectiva. También podríamos, por ejemplo, pensar en cuáles son las personas que vamos a tener que contratar para que atiendan, por ejemplo, el puesto de limonadas. De entrada podríamos poner un puesto, pero pues también podríamos considerar que vamos a aperturar otro nuevo puesto. Entonces, este tipo de decisiones o de temas hay que tomarlos en cuenta para precisamente hacer el análisis y hacer su contraste en cuestión financiera. Y asimismo, ya que hemos reunido todos los gastos o todas las inversiones, todo el flujo, el capital que vamos a necesitar para precisamente comenzar con la operativa, también aparece una pregunta nueva que también es muy importante responder, la cual es exactamente de dónde vamos a buscar conseguir ese efectivo o esa financiación que nos permita hacer esas inversiones de capital. Y bueno, ya que hemos hablado de todo esto, vamos a imaginarnos que tomamos una fotografía en un determinado momento del negocio y esa fotografía que nos va a permitir ver cómo es que está en cuestión interna, cuáles son sus deudas, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus activos, cómo está yendo la operativa y otros temas que ahorita vamos a ver más a fondo. Precisamente esa foto, esa visualización interna es lo que nos representa el estado de situación financiera. Entonces nos imaginamos pues que del lado izquierdo podemos ver la sección de los activos, que significa que todo lo estipulado en esta parte son cosas, son activos, son insumos o son objetos, inclusive intangibles, con los cuales podemos contar precisamente para la operativa del negocio. Esta categoría de activos se divide en dos secciones, las cuales vienen siendo el activo a corto plazo, mejor conocido como el activo circulante. Se conoce como activo circulante porque precisamente mantiene una circulación constante en el cual, al ser como tal a corto plazo, se entiende que ese activo no va a estar varado por ahí durante mucho tiempo, sino que va a tender a recurrir quizá a ser rotatorio, a salir y entrar, o simplemente es un activo que va a salir en un periodo de tiempo corto. Este periodo de tiempo usualmente es considerado inferior a un año. Y por el otro lado tenemos la otra sección del activo, la cual considera todos aquellos activos que como tal no mantienen un constante movimiento, una constante rotación dentro de los activos de la empresa, que podrían considerarse aquellos activos que van a ser parte del activo de la empresa durante un periodo mayor a un año. Y como tal podemos pensar, por ejemplo, en edificios, en terrenos, en maquinaria, en carros, en otro tipo de objetos o inversiones un poco más grandes, e inclusive en esta parte también entra el tema de los intangibles. Del mismo modo como hago mención de algunos temas que son tangibles como los autos, los edificios y demás, también vamos a tener que considerar aquellos activos intangibles que podrían ser, por ejemplo, el posicionamiento de la marca, que podría ser el más importante, las patentes que tenga la marca, otras submarcas, y hay todo un tema un poco más extenso hablando de esto que muy probablemente vamos a estar tomando en un próximo video. Así que si te gusta, por ejemplo, lo que estamos aprendiendo actualmente con el estado de situación financiera, así como otro tipo de contenidos similares o que sean un poquito más prácticos o analíticos que vamos a estar revisando a futuro, te invito a suscribirte para que no te pierdas de ese futuro contenido. Y bueno, como tal estábamos haciendo el señalamiento de que para ejercer como tal este negocio, esta empresa, debe buscar financiación para precisamente comenzar con su operativa, y precisamente son estos datos los que encontramos del lado derecho del estado de situación financiera. Y del mismo modo que hicimos el señalamiento que, por ejemplo, del lado del activo se hace una separación precisamente para tomar en consideración o juzgar los datos en diferente manera en relación a su comportamiento conforme a cuál es su flujo, si es un flujo que va a recurrir cambiarse o que va de entrada y salida en un periodo corto de tiempo, o si efectivamente estamos hablando de un activo o en este caso de alguna deuda, alguna obligación o alguna inversión que tiene como tal una naturaleza que va más a largo plazo, pues el pasivo también se divide en dos grupos, que tenemos el pasivo a corto plazo, también mejor conocido como pasivo circulante, y por el otro lado tenemos la deuda a largo plazo.
Y entonces, como hicimos el señalamiento del lado del activo, pues podemos concluir o podemos también hacer el señalamiento en cuestión de este pasivo. Se puede considerar que el pasivo circulante son aquellas deudas contraídas cuya obligación de pago o promesa de pago son inferiores a un año, y por el otro lado la deuda de largo plazo son aquellos títulos, aquellos créditos que obligan a la empresa a contraer una obligación de pago con un periodo mayor de un año. También de este lado derecho podremos encontrar en la parte inferior el capital contable de los accionistas o el patrimonio neto de la empresa, que básicamente es la diferencia entre los activos y los pasivos y que representa como tal la contribución de los socios o la inversión al capital inicial, así como los rendimientos y resultados que ha estado obteniendo la empresa durante el periodo que ha tenido de operación. Y bueno, básicamente analizando este modelo podemos entender o podemos darnos una idea de cuál es el objetivo precisamente de las finanzas corporativas, y podemos también concluir que lo que busca precisamente las finanzas corporativas son responder 3 preguntas, dichas preguntas las cuales ya tocamos y vimos un poco más a fondo en el video pasado, así que si no lo has visto te recomiendo verlo, lo dejo aquí arriba. En este otro video hablamos sobre el rol del administrador financiero y precisamente cuáles son los objetivos o las áreas de gestión de este administrador. Y bueno, pues entonces, hablando sobre estas preguntas o estas áreas a las cuales se enfoca, tenemos que de primera instancia nos cuestionamos en qué activos de larga duración debe invertir la empresa para mantener una dirección correcta hacia donde se supone que quiere llegar. Y casualmente tenemos que ya hablamos sobre la respuesta de esta pregunta en un video anterior. Básicamente lo que tiene que ver con la gestión precisamente de cuáles son esas inversiones a largo plazo se le conoce como presupuesto de capital, y esto es precisamente lo que vemos del lado izquierdo del estado de situación financiera. Después encontramos con que este estado de situación financiera nos ayuda a responder una segunda pregunta, que es cómo podemos obtener ese efectivo precisamente para esas inversiones en el capital que necesitamos, cuya gestión se conoce de manera general como estructura del capital, y lo encontramos sobre todo del lado derecho de este estado de situación financiera. Entonces, pues, habiendo resuelto estos 2 cuestionamientos, tenemos la tercera pregunta, que es cómo es que debe de gestionarse aquellas necesidades de inversión, quizá un flujo muy pequeño, que de repente surja alguna necesidad de alguna compra, de algún insumo. Por ejemplo, hablábamos tomando en consideración el tema de las limonadas, que de repente podemos quedarnos sin materia prima, sin insumos como vasos, agua, limones. Entonces, precisamente la gestión de cómo vamos a organizarnos para mantener un correcto orden en cuestión de nuestras finanzas, y no solo un orden, sino que sea una decisión que más allá que un orden nos permita tener un beneficio financiero más allá, considerando precisamente el costo de ese capital o de ese efectivo que vamos a estar recurriendo para comprar esos insumos. Y tenemos que la correcta gestión de este tema se relaciona con lo que se conoce como el capital de trabajo neto de la empresa, y que en el estado de situación financiera lo encontramos sobre todo en la parte superior del modelo. Y prácticamente la problemática de esto es que usualmente aquellos flujos de efectivo que entran a la empresa y las necesidades de inversión para mantener una constante y correcta operación en el negocio muchas veces no cuadran, o muchas veces son muy diferentes unas de otras, dependiendo también de la naturaleza del negocio, la temporalidad, el tiempo que llevemos operando y otras muchas más variables, por lo cual es de extrema importancia tener un correcto señalamiento y seguimiento del flujo de efectivo. Precisamente el siguiente video vamos a hablar al respecto sobre el flujo de efectivo y su importancia, así que si no estás suscrito te recomiendo suscribirte para que no te pierdas este próximo contenido. Y bueno, básicamente tenemos que el capital de trabajo se obtiene restando el activo circulante con el pasivo circulante, y básicamente esta es la gestión de las finanzas corporativas a más corto plazo que se puede obtener. Y hago el señalamiento de que básicamente esta es la práctica de las finanzas corporativas a un periodo de tiempo más pequeño, precisamente porque su trabajo es administrar precisamente esos flujos, esas entradas y salidas de efectivo, y asegurarse de que siempre la empresa tenga este oxígeno. Ya hacía el comentario en un video pasado que yo considero que las empresas son como los humanos, con la diferencia de que en sus venas no corre sangre sino efectivo. Entonces, si una empresa se queda sin efectivo, se queda sin respirar, se queda sin movimiento, se queda sin prácticamente todo, por lo cual es de extrema importancia para el administrador financiero asegurar precisamente este flujo constante de efectivo y que eso garantice la operativa del negocio. Y para lograr esto podemos hacernos diferentes cuestionamientos, y vamos a poner un ejemplo. Digamos que, por ejemplo, con el tema del negocio de las limonadas, una semana o digamos que un mes no tuvimos las ventas que esperábamos precisamente para seguir operando este siguiente mes. Digamos que estamos hablando de enero, que no vendimos muy bien. A lo mejor vendimos tan solo el 30 o el 40% de las ventas proyectadas que teníamos, pero requeríamos de ese ingreso o de ese efectivo precisamente para continuar la operación en el mes de febrero. Entonces, el cuestionamiento aquí, que va dirigido a la administración financiera y a las finanzas corporativas, es cómo es que vamos a hacer precisamente para tener ese flujo de efectivo o para conseguir ese efectivo que necesitamos para continuar la operación en el mes de febrero. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar la revisión de manera muy general sobre este modelo de situación financiera. Te recomiendo revisar el primer comentario aquí abajo, en donde voy a dejar algo que considero de tu interés. Por mi parte, entonces, eso es todo y nos vemos en la siguiente ocasión.